Me impresiona leer todo lo que hay sobre él porque es una voz absolutamente autorizada. Y es autorizada porque desde hace mucho tiempo, más de una década, viene debatiendo el tema de las drogas en su país. Es actualmente miembro de la Junta Nacional de Drogas, es exdiputado nacional del Uruguay. Se llama Daniel Radío y hace mucho tiempo que tenemos contacto a través de Twitter, sin conocernos más que a través de nuestros comentarios y nuestras conversaciones. Así que un placer para mí tenerlo del otro lado de la línea, al secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, Daniel Radío. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Escucho. Perfecto, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y ocupar un rato de tu tiempo. Bueno, Daniel, No, al contrario. me interesa de sobremanera, pues ya lo ha levantado algunos medios nacionales como Infobae, y sé que estás muy requerido por la prensa. Tu mirada sobre este tema de la cocaína envenenada en la Argentina, ¿qué puedes aportar desde el lugar que ocupás en el Uruguay y desde el lugar analítico que tenés frente a las drogas? Sí, más bien puedo tratar de analizar. La Ujú. primera cosa es ponernos todos en alerta, ¿no? Porque esto que pasó en Argentina nos puede pasar a todos Claro. por el solo hecho de que se trata de una actividad clandestina, ilícita, sin controles, digamos, y que por lo tanto, en la misma medida en que no la podemos controlar, todos estamos expuestos a estos riesgos. Ujú. Este, Yo creo que es una muestra más del fracaso del paradigma prohibicionista, ¿no? Que hace que... Cuando discutimos en el Uruguay la regulación del mercado de cannabis, que por cierto yo no voté la ley que regula el mercado de cannabis, ¿No? no, puedo explicarte, que no porque esté en contra de que haya Ujú. que regular, sino porque tenía algunas diferencias con el proyecto que estaba a consideración. Pero en realidad, retrospectivamente reconozco que en algunas proyecciones me equivoqué, en otras mantengo aún. Pero en todo caso, hoy es una ley y yo voy para adelante con eso. Ujú. De las cosas que yo decía es, si yo produzco vino y le pongo metanol, que es un alcohol que es venenoso, digamos, Ujú. el Estado puede venir y decirme, mire, usted no puede hacer más esto, y me lleva preso o me prohíbe la producción, porque yo controlo, en la misma medida en que es una actividad regulada. Ahora, si yo hago lo mismo con una droga prohibida, nadie le puede decir nada a nadie, porque es una actividad clandestina. Ujú. Entonces, contrariamente, en general se argumenta, hay dos tipos de argumentos que se usan en contra de desprohibir las sustancias que están de acceso ilegalizado. Son razones de seguridad pública y las otras son razones de salud pública. Paradójicamente, esas dos razones son las principales para correr el velo de la prohibición. O sea, las razones de salud pública, ni hablar. La mejor manera de poder controlar lo que la gente consume y de poder mejorar la calidad eventualmente es si la actividad es lícita y Claro. no si es clandestina y si la manejan organizaciones clandestinas y eventualmente criminales. Y la mejor manera para evitar el incremento de la inseguridad pública es que yo no regale este comercio al crimen organizado, que es lo que pasa en la actualidad. O sea, quienes realizan el comercio de esta cosa, yo leí ahora en relación a este evento de Argentina, por día se venden 250.000 dosis de cocaína en el conurbano bonaerense. Y ese negocio lo tiene el crimen, se lo regalamos al crimen organizado. Hace un tiempo yo discutía con el ministro del Interior anterior en Uruguay que me decía, Daniel, estamos produciendo cannabis que se vende en San Pablo a 5 veces lo que vale en Uruguay. Y yo decía, ¿y por qué pasa eso? ¿Porque los brasileros tienen el paladar especial y les gusta mucho o porque tienen mucho dinero y están dispuestos a pagar 5 veces? No, Ujú. porque está prohibido en Brasil. Y como está prohibido, es el mejor negocio para los narcos. Cobran lo que quieren. Entonces, la mejor manera que nosotros inventamos en el mundo contemporáneo de hacer de esto un negocio rentable para organizaciones criminales fue prohibirlas. A todos nosotros nos parece normal la prohibición, como si la prohibición hubiera sido una consecuencia lógica de las leyes de la naturaleza. Ujú. Y en realidad la prohibición es un evento relativamente reciente en el tiempo, es del último siglo. Antes no habían estado prohibidas las drogas. O sea, a ver, Bismarck, Goethe, Goya, Ujú. alardeaban de desayunar con opio, con láudano. Sí, Freud de hecho, Freud, digamos, Freud, consumía cocaína. cocaína para poder desarrollar sus investigaciones, lo decía, lo confesaba.
Ahí está. Entonces, las sustancias no estuvieron prohibidas siempre. ¿Y por qué a nosotros nos parece normal que estén prohibidas si este evento es relativamente próximo en el tiempo, la prohibición? Porque todos nosotros nacimos en el siglo de la prohibición y ese es el ambiente en el que estamos sumergidos y en el que estamos asfixiados. Y en lugar de probar cosas nuevas, seguimos probando con lo mismo. A todos nosotros nos parece normal este experimento que la humanidad hizo, que es la prohibición. Porque cuando dice, van a experimentar con nuestros chicos legalizando, no, señor. El experimento es la prohibición, no es la eventual legalización. A mí no me gusta usar la palabra legalización porque uno legaliza actividades cuando son, digamos, artificiales, legalizar, pero en realidad acá lo que hay que hacer es desprohibir, porque lo artificial es la prohibición, lo que agregamos acá, ¿no? Ahora, eso, bueno, tiene muchas connotaciones. Yo creo que en el caso del cannabis podemos avanzar más. Uruguay ha dado pasos y yo creo que hay que dar más. Pero en el caso de otras sustancias está claro que no se pueden hacer aisladamente en un solo país. No, y además... Entre otras cosas no se puede, no se puede, claro, aisladamente hacerlo como Estado argentino, Estado uruguayo. Digo, no se puede. Si no hay una decisión internacional, no digo mundial, pero por lo menos de un bloque importante de países que lo administra el tema de otro lugar, evidentemente corremos con el riesgo de enfrentarnos a situaciones políticamente muy incómodas y muy difíciles de administrar. Hay que dar esa pelea en el mundo. Es una pelea cultural y política, las dos cosas, y me parece que hay que darla. Y yo creo que en este sentido los países de América Latina están evolucionando en el sentido que tienen que evolucionar, no solo de América Latina, Canadá está haciendo punta también con el tema. Yo creo que están evolucionando en un sentido que a mí me parece adecuado. ¿Esto quiere decir que nosotros desprohibimos, desaparecen los problemas vinculados con el uso problemático de drogas? Para nada. Lo que quiere decir es que la prohibición no solo no resolvió ninguno de los problemas, sino que agregó nuevos. El crimen organizado, el sicariato, la mafia, todo eso es consecuencia de la prohibición, no del uso de drogas. Y el ejemplo testigo mejor que tenemos en la historia es la ley seca en Estados Unidos. Con la ley seca en Estados Unidos, ningún problema de los derivados del uso del alcohol se resolvió. Se agregaron nuevos, pasaron a tener más problemas. Y tanto es así que tuvieron que retirarla. ¿Por qué no razonamos así para con las otras sustancias? Es muy raro que no nos demos cuenta, ¿no? Sí. El límite entre... Perdona, sí, adelante. No, seguí porque sos el autorizado, no yo. No, el límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido, o lo que tiene el acceso ilegalizado, no tiene nada que ver, y eso es otra cosa que tenemos que aclarar, porque a veces se dice, ¿cómo vamos a permitir una cosa que es perjudicial para la salud? Es perjudicial para la salud, el cannabis, la marihuana, ¿es perjudicial para la salud? ¿Es bueno para la salud? ¿Es inocua? No es inocua, probablemente tiene efectos, probablemente no, demostradamente tiene algunos efectos malos para la salud, probablemente. Lo que pasa es que el límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido no tiene nada que ver con que una sustancia sea inocua, perjudicial o beneficiosa para la salud. De hecho, muchas actividades humanas son perjudiciales para la salud y están permitidas por suerte. Entre otras cosas, ponerle sal al huevo frito. Es perjudicial para la salud, pero a nadie se le ocurre prohibirlo, a nadie se le ocurre ponerle pictogramas o advertencias sanitarias a comer un huevo frito, o en las parrilladas para comer vísceras que tienen colesterol. A nadie se le ocurre que hay que prohibirlo porque es perjudicial para la salud. A nadie se le ocurre prohibir la manteca, la mantequilla, no sé cómo, porque es perjudicial para la salud. Por suerte. Sí, o el azúcar para los diabéticos, a nadie se le ocurre prohibir el dulce de leche. De verdad que lo que estás diciendo es tan simple y tan claro, que de algún modo abre el debate. ¿Por qué hay sustancias que son dañinas que están permitidas y hay sustancias que son dañinas que no están permitidas? Porque no hay que confundir felicidad humana con salud biológica, entre otras cosas, por eso. Porque cuando yo era chico había un chiste que decía, lo que es bueno o lo que te gusta hace mal para el hígado o es pecado. Sí. Bueno, pero por suerte no prohibimos muchas cosas que no son saludables. Porque no hay que confundir felicidad humana con salud biológica, que no es lo mismo, ¿no? No, claro. Sanitarista, lo que pasa es que es hegemónico, ¿no? Pero, bueno, me interesa saber qué es la Junta Nacional de Drogas. Sí, la Junta Nacional de Drogas en Uruguay es un organismo plural que integran 9 ministerios a través con sus subsecretarios. Ahí están desde el Ministerio de Turismo hasta el Ministerio de Economía, pasando por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Entonces, todos esos ministerios integran la Junta Nacional de Drogas, más
el prosecretario de Presidencia de la República que la preside, más la Secretaría Nacional Antilavado y Combate al Terrorismo, del Financiamiento del Terrorismo, más nosotros que somos la Secretaría Nacional de Drogas. La Secretaría Nacional de Drogas es el organismo asesor desde el punto de vista técnico y como una especie de secretaría ejecutiva de la Junta Nacional de Drogas. Entonces, lo que hacemos es coordinamos con estas instancias ministeriales actividades vinculadas al tema de cuál es el rol específico de la Secretaría Nacional de Drogas. A mí me costó entenderlo, a pesar de que soy el secretario nacional de Drogas, porque nosotros tenemos, por ejemplo, una red nacional de atención en drogas, Sí. muy incipiente, insuficiente, absolutamente, pero y que como soy médico, yo me preocupaba, porque este es el tema central. No, no es el tema central, es un tema muy importante, pero no es el tema central. El tema central es la rectoría en política de drogas. Y eso a mí me parece eso que nos cuesta entenderlo eso, porque es una cosa muy importante. La rectoría tiene que ver con estas cosas que discutíamos recién. Y es el rol principal que uno tiene que jugar. Y todos los otros roles que tenés que jugar, entre otras cosas, hacer políticas de prevención, que es todo un tema, ahora voy a eso, o la atención, son accesorios al rol principal que es la rectoría en política de drogas. Prevención, cuando uno discute prevención, dice, ¿qué es lo que voy a discutir? ¿Estoy previniendo el uso de sustancias? ¿O estoy previniendo el uso problemático de sustancias, que no es la misma cosa? Esa es una discusión. Ahora yo vi cuando pasó este episodio en Argentina que el Ministerio de Salud de la provincia de la provincia de Buenos Aires decía, hay que eliminar o no usen o descarten toda la cocaína, sí. comprada en las últimas 24 horas. Uh-huh. Y gente que se alarmaba, decía, claro, la que compraron antes no, que la usen, ¿no? Sí, no, en realidad no toman nota de que el problema es la que compraron las últimas 24 horas. La otra la abordaremos desde otro punto de vista. No, o la otra ya este es un problema de salud pública, la otra es un problema también de salud pública, pero parece que no lo asumimos. Pero no lo asumimos como tal. No asumimos como un problema de salud pública el tema de la drogadependencia, porque por otra parte, no sé qué pasa en Uruguay, pero a mí me llamó la atención, me puse a mirar, no existen campañas tampoco ni recursos públicos para hacer campañas y de verdad disuasión del consumo de drogas. Es increíble, pero... Bueno, ¿y eso? Sí. Esa es la otra cosa vinculada al tema de la prevención. Yo estoy de acuerdo contigo que tenemos un déficit muy grande con respecto a la posibilidad pero hacer prevención del uso problemático de drogas no es hacer campaña. Hacer campaña es la ínfima parte de la prevención del uso problemático de drogas. Porque la prevención del uso problemático de drogas, más que prevención de uso problemático de drogas, tiene que ser promoción. ¿Y promoción de qué? Promoción de trayectorias de vida resilientes. Y eso no se hace con publicidad por la tele. Se hace desde la educación, se hace desde meterse en los planes de estudio, se hace desde que las personas puedan pararse con los dos pies en la tierra y decir que no cuando quieran decir no. Y eso es mucho más, y ningún pibe va a dejar de consumir ninguna sustancia porque se lo digan en una propaganda por la tele. No. Y es más, la publicidad además tiene que tener mucho cuidado cuando advierte sobre los riesgos de los usos de sustancias, porque los pibes no son bobos, al contrario, son ilustrados y además son internautas. Y entonces, cuando vos le exagerás los problemas, ellos lo único que lográs es cortar la comunicación. Este no sabe nada y yo voy a internet, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenés que tener mucho cuidado con alertar acerca de los riesgos. Tenés que ser muy real y no pretender asustar, que es lo que hemos hecho en otras campañas. Sí, ¿no? Perdona, Juan, que te... No, te estoy escuchando atentamente. Digo, lo interesante es que también se abren este tipo de discusiones, abren ventanas y puertas que son dolorosas, incómodas, pero digo, ¿quién es dónde está la responsabilidad de explicarle a un adolescente, a un pibe, que no, digamos, qué es el consumo, qué son las drogas, qué tipo de droga hay, qué consumo pueden, cuál deben y cuál no, y ahí digo, ponen a los padres, yo soy padre de adolescentes, lo ponen en la obligación de discutir, digamos, este tema con los hijos, y hay que discutirlo, no hay que negarle la existencia de la droga, no hay que tenerle miedo, hay que charlar con los chicos sobre el efecto que produce las drogas, y no mentirles y no convertir esto en un asunto dramático, porque yo hace mucho tiempo escribí algo, creo que te lo mandé alguna vez, que digo, de verdad, hoy todavía en el mundo, lamentablemente, mueren más pibes a causa de las balas que generan en los combates de territorio, en América Latina especialmente, que a causa de la sobredosis. Entonces digo,
de verdad, el principal problema de la muerte hoy tiene que ver básicamente con el nivel de violencia criminal que ha generado. Y no nos ocupamos del otro, que es prevenir, es explicar, es no hacer macartismo con esto también. Acá en Argentina, no sé qué pasó en Uruguay, pero en Argentina lo que nosotros denominamos digamos los sectores más reaccionarios vinculados a las vacunas, antivacunas, antiaborto, ahora ya el discurso es, viste, fueron por el aborto, ahora vienen por las drogas. Y digo, pucha, con ese planteo no podemos discutir nada, porque digamos nadie quiere que los chicos se droguen, nadie quiere que una mujer aborte. El tema es cómo abordamos la situación cuando los chicos se están drogando, cuando las mujeres están haciendo aborto, de modo tal de evitar que se sigan muriendo, ¿no? Y, Está y, claro. y no Y además hay llegamos que nunca a tener ese cuidado. punto. ¿Dónde pone uno el centro de gravedad? Porque yo recuerdo que durante el gobierno pasado en Uruguay se ponía mucho el centro de gravedad en que hay que combatir al narcotráfico y por eso hay que regular. Y yo creo que ese es un centro de gravedad equivocado. En realidad el centro de gravedad tiene que estar puesto en los derechos. O sea, ¿qué quiero decir? Yo creo que las personas que, por ejemplo, ahora que vos decías esto de la cantidad de muertes, nadie se muere por usar cannabis. No hay una sola muerte registrada por usar cannabis, ¿no? La persona tiene derecho a elegir usar cannabis si quiere. Yo nunca fumé, te confieso, nunca di Ujú. ni una pitada. Las personas tienen derecho a elegir usar cannabis sin tener que vincularse a una organización criminal. Entonces ahí yo no pongo el centro de gravedad en la organización criminal, lo pongo en la persona. A continuación y como un efecto secundario deseable de esto, le estoy robando terreno al narcotráfico y le estoy robando terreno a la organización criminal. Y eso que lo pienso para el cannabis lo podría pensar para otras cosas si tuviéramos una acción coordinada a nivel continental. Esto que te decía recién de que nadie se muere para usar por cannabis, entonces aparece el otro cuco. Y es que Pero es la es la puerta para... puerta de Sí, entrada, sí. la puerta de entrada a otras drogas. Eso es absolutamente falaz. No es verdad, no hay ningún efecto químico ni psicológico que haga que porque vos uses cannabis vas a usar otra droga. Lo que hay sí es un efecto góndola. Si yo obligo al usuario a ir a comprar el cannabis al mismo lugar donde el bolichero es un inescrupuloso que le dice, ¿por qué no te llevas esta otra? Entonces, claro, lo que tengo que hacer como consecuencia obligada de eso es separar los mercados. No exponer al tipo todas las semanas a ir a una boca de venta de cannabis en donde además le van a ofrecer pasta base o crack. Tengo que tratar de evitar ese contacto con ese. Entonces, pero no hay ningún efecto psicológico ni ningún efecto químico que haga que una persona, porque te razonan así, te dice, casi todos los que usan pasta base empezaron con cannabis. ¿Eso es verdad o es mentira? Sí, es verdad. Y probablemente sí. Pero antes tomaron la teta de la madre también. Ese razonar así es Mira, a anticientífico. mí, yo tengo una suegra, yo tengo una suegra divina, 90 años, y alguna vez discutimos este tema, y me llamó poderosamente la atención cómo lo razonó. Pues yo digo, me dice, no, lo que pasa es que si vos, me dice, acá hay que tener en cuenta los efectos del ingreso, de la legalización de las drogas, porque imagínate a la gente, dice, manejando con cocaína, con marihuana, y digo, ¿y hoy qué? Exactamente, No, porque absolutamente. se drogarían y Absolutamente. saldrían a manejar. ¿Y hoy qué? ¿Y hoy qué certeza tenemos de que no hay gente drogada manejando? Absolutamente. ¿Viste? Porque hacemos Mirá, alcoholemia, pero no hacemos control de cocaína en los controles. Porque de verdad hay como una especie de hay una doble vara moral, hay como una cosa... eh, cuando te dicen que en realidad, mirá cómo vas a legalizar la droga y te ponen ejemplos de muchachos que cayeron atrapados en la droga. La primera respuesta es, esos muchachos son consecuencia de la situación de hoy, no de una eventual regulación del mercado. Son consecuencia del prohibicionismo. Todos esos zombies Walking Dead que andan por la calle no son consecuencia de la regulación del mercado, son consecuencia del prohibicionismo. O sea, el prohibicionismo es lo que nos llevó a eso. Y hoy están pasando esas cosas. No van a ser consecuencia de que se abra el mercado. O el mercado está abierto porque no hay ningún pibe, porque toda la política de control de la oferta, que lo que trata es de obstaculizar el acceso a la sustancia, al final de la cadena fracasa, porque ningún pibe que quiera consumir se queda sin consumir. Ninguno se queda sin consumir. Todos acceden a la sustancia, todas las incautaciones, todo lo que hacemos en el medio, toda la parafernalia, al final termina fracasando porque cada uno, todos los millones de dólares que todos los días el mundo invierte en reprimir el tráfico fracasan porque ningún usuario no accede a la sustancia. Entonces es la demostración, la prueba del 9. Eso es lo que tenemos que cortar. Esta cosa, no sé quién era que decía, Einstein creo,
Si queremos tener resultados diferentes, lo Sí. sigamos haciendo lo Claro, mismo. hagamos lo mismo. Y si queremos los mismos resultados, hagamos lo mismo siempre. Pero bueno, me parece que es muy interesante escuchar tu voz, sobre todo porque estás en un organismo. Te tuteo, Daniel, porque hace unos años que nos tuiteamos y hablamos. Absolutamente. Así que Ujú. yo te agradezco mucho el contacto, porque es interesante. Sos el secretario general de una organización nacional como esta en Uruguay. Ustedes son seguramente con un montón de diferencias, porque son un país más chico, pero en un montón de casos son espejo y referencia a lo que a veces querríamos ser. Yo sé que vos tenés críticas muy duras para el Uruguay y decís, no es tan así, pero digo, muchas veces ustedes son como una especie de prueba de que algunas cosas pueden funcionar, desde la amabilidad política, desde enfrentarse sin la profundidad de la grieta, hasta este punto de tener una Junta Nacional de Drogas que esté trabajando sobre el tema y que esté planteando y discutiendo estos temas, que no es menor, porque alguien debería estar planteando en Argentina esto, y lamentablemente nadie lo está planteando oficialmente, lo está planteando desde la Igual marginalidad. tenemos, a ver, Me igual tenemos imagino, problemas. Sí, eso que yo te decía de la Red Nacional de Atención en Drogas es absolutamente insuficiente. No somos obvio. capaces, o sea, tenemos los mismos problemas de los pibes, ¿viste? Tenemos todos esos problemas que tenemos y no sabemos cómo resolver. Tenemos toda una discusión en torno a la necesidad, a la procedencia o no de las internaciones compulsivas. Yo en general soy muy contrario a eso. Tenemos toda una discusión en torno a eso que no lo terminamos de resolver, ¿no? Pero Uruguay, como vos decís, es una maqueta de Argentina. Uruguay, no hay dos países más parecidos en el mundo. No, Es así, pero ¿no? ustedes son más, digamos, ustedes tienen la posibilidad, además creo que tienen tienen una clase dirigente diferente porque tienen otros orígenes desde el punto de vista ideológico, y me parece que han surfeado siempre con habilidad eso de no caer en las soluciones mágicas, siempre la discusión es más profunda, con las diferencias que vos quieras tener con cualquiera de los dirigentes, ya sea del Frente Amplio, del Partido Colorado, del viejo Partido Blanco. Ustedes han discutido siempre de otro lugar, y aunque ustedes no lo crean, en muchos casos para nosotros siguen siendo una referencia, porque, Yo digamos, la política en Uruguay, te confieso, perdoná abuso de la amabilidad, por y hablo de favor. un tema que no tiene que ver con lo que me como. Yo la política en Uruguay, yo estoy bastante orgulloso, a pesar de que en los últimos tiempos estamos un poco decadentes. Yo nunca, sabés que yo no soy ni frente amplista, ni blanco, ni colorado. Ujú. Soy un partido chiquito. Y sin embargo, te puedo decir con total tranquilidad, que estoy orgulloso de los tres partidos grandes del Uruguay, de cualquiera de los tres. Estoy orgulloso, me siento del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Me parece que son unos partidos de los que los uruguayos podemos estar orgullosos. A pesar de que no los voto, ¿no? No, no, pero además yo lo sé, pero más allá de eso, lo importante es que ustedes todavía siguen respetando al otro por el pensamiento. Y no hay un combate por el otro. Yo no escucho en el uruguayo la idea de que hay que eliminarlo al otro para poder hacer un país. Digamos, todo el tiempo contemplan la existencia del otro. Lamentablemente Argentina está pasado en ese... No, terminamos en un tema que alguna vez, digamos, discutimos en privado. Esto de creer que de verdad es posible hacer un país sin el otro. Y la verdad Claro, no, es que el otro tiene que estar porque el otro existe. Y lo que vos tenés que hacer es un país para todos, con todos, y ver en lo que te pones de acuerdo. Ustedes son un ejemplo en el sentido de muchas cosas. Nosotros todavía no muchas gracias. aprendimos. Todavía no aprendimos. Daniel, te mando un abrazo muy Bueno, grande. Me da la sensación de que te conozco hace otro mucho, para pero no nos conocemos. Ya voy a pasar por el Uruguay cuando baje un poco el dólar, y nos tomaremos un café. si Dios quiere, cómo no, te estoy Dale. esperando. Dale. Gracias, Un muchísimas abrazo. gracias. Hasta luego. Chao. Daniel Radío es el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay. Es un crack, una autoridad respecto a este tema. De verdad lo conozco hace mucho tiempo porque cuando era diputado nacional me intercambiaba opiniones, me empezó a seguir en Twitter y intercambiamos un montón de mensajes. Tenemos un largo diálogo con él. Bueno, y ahora por esas cosas de la vida me encuentro en los diarios con su nombre y el viernes se me ocurrió escribirle y me dijo, sí, dale. Excelente. Y nada, un tipo con una claridad que ocupa Sí. la presidencia de la Junta Nacional de Drogas. Fíjate qué atrasado estamos. Eso es, y lo que vos decías ahí de los partidos políticos y demás, es un país que ha logrado consensos en su clase política que lleva a esto, que aún con sus deficiencias y sus dificultades, logran una agencia nacional para el combate desde otro punto de vista, Política más integral. pública. Y hoy estamos hablando si bala o no, si ingreso de la DEA o no, cuando la respuesta está de Por lo arriba menos la para abajo. propuesta. Lo que yo digo La es, propuesta. por lo menos discutamos esta propuesta, porque la solución sigue siendo
Ojalá consigamos hablar con Patricia Bullrich, porque sería interesante hablar con ella, que es la que está fomentando este tema del combate armado, reversible. Digo, ¿cómo combatimos esto si no tenemos condiciones para combatir esto? ¿Desde dónde lo combatimos? Y clarísimo, los conceptos también. Uno tenía ganas de por ahí intervenir, pero durante su alocución iba saldando todas las preguntas que surgían. Y en el tratamiento de los medios también. Fíjate vos que definió consumo problemático, consumo responsable, adicción, de cómo tratar a libertades individuales. Libertades individuales. ¿Qué rol tiene el Estado con la droga? Entonces, escuchar a los que saben, aprender también de los que están haciendo de una manera diferente el abordaje a esta problemática, es un ejercicio también que debemos realizar, no solamente desde la comunicación, sino principalmente desde los funcionarios y dirigentes.